Bueno, en esta clase vamos a ver una posible resolución de un examen en el cual se pide diseñar y verificar las gradas y la cubierta que se indican para espectáculos públicos al aire libre. El terreno dice que es tosca a menos 1 metro de profundidad. El diseño es totalmente libre en forma y materiales, respetando las condiciones generales planteadas. En este caso nos plantean tan solo un esquema de lo que se pide que sea la cubierta, sí plantean las dimensiones en cuanto a las luces a cubrir, hablan de 5 metros de luz y en el otro sentido 15 metros. Y las gradas, bueno, ya se plantea el escalonamiento, las medidas de las gradas, y cubriría 7,20 metros de ancho las gradas y los mismos 15 metros de largo. Tengo que empezar a pensar qué sobrecarga van a tener estos elementos. En lo que es la tribuna, estamos hablando del orden de los 500 kilos por metro cuadrado. Y bueno, lo que es la cubierta podría ser en el orden de 100 kilos por metro cuadrado, tanto como para la parte de mantenimiento de la misma como la posibilidad de que alguien se pueda subir. Y bueno, y empiezo a pensar, a ver estos elementos, cómo pueden llevar esa carga al suelo, cómo pueden estar apoyados, cada cuánto tendrían que ser los posibles apoyos según la luz que cubren. Y bueno, planteándonos dentro de esos 15 metros que cubre tanto la cubierta como la tribuna, podemos pensar en un gran apoyo, un gran elemento que donde esté apoyada la cubierta y la tribuna y descargue todas las cargas al suelo. Entonces, si pensamos en esos 15 metros que tienen tanto la losa como la tribuna, podemos pensar quizás dos esquemas de esos posibles apoyos. Un esquema en donde aparezcan dos apoyos en los laterales, en los extremos, y dos apoyos intermedios, donde pensando en cubrir estos 15 metros, los apoyos intermedios descargaría 5 metros de todo lo que sería la estructura, ¿no? Y en este otro caso, pensando en un esquema donde tendría toda esta estructura apoyos en los extremos y 3 apoyos intermedios, donde este elemento apoyo intermedio descargaría tanto de losa como de tribuna 3,75 metros. Bueno, ahí voy a tener que evaluar si de repente voy a armar más mi estructura y evito tener un pórtico más que, bueno, me va a encarecer bastante en cuanto a lo que es toda la estructura de la cimentación, etc. En este caso se toma la solución de tomar este esquema, ¿no? La opción de los 4 pórticos. La letra planteaba opciones en cuanto a los materiales. Nosotros nos vamos a tirar a trabajar en hormigón, pero si pudiéramos razonar en la posible utilización de otro material, si fuera en madera, por ejemplo, podríamos pensar, si hiciéramos un corte por estos apoyos que hablábamos, que haríamos cada 5 metros, quizás podríamos encontrar un elemento pilar de madera vertical en el cual descargue esta cubierta liviana, la cual esté agarrada en la punta por un tensor a ese pilar de madera. Podría ser una posible solución. Y que, bueno, esto tuviera una pata inclinada, también de madera, en la cual descansaría todo el elemento tribuna.
Eso pensando en una posible resolución en madera. Ahora, si lo hubiéramos pensado como un reticulado metálico, bueno, de nuevo, esos apoyos que aparecen cada 5 metros podrían ser un gran reticulado del cual colgara la cubierta, bueno, en este caso obviamente una cubierta liviana, y bueno, y este reticulado que tuviera cierta inclinación donde se podía resolver la tribuna. Y bueno, nosotros nos vamos a volcar un poco a lo que sería una resolución en hormigón, donde nuevamente los apoyos que estamos definiendo, esos 4 apoyos cada, que me resuelve cada 5 metros, este, van a aparecer pórticos de hormigón, ¿no? Son como unos elementos de hormigón donde aparece un pilar y un elemento inclinado en el cual va a apoyar la losita de hormigón y alguna especie de pata inclinada en donde va a estar apoyada toda la tribuna. Estos apoyos que planteamos de hormigón, si razonamos un poquito a ver a qué profundidad debería estar. Si pensamos en pilares, ¿no? En algún elemento pilar como el vertical que esté apoyado, bueno, vamos a hablar naturalmente de que la cimentación van a ser patines. Patines que estamos hablando que se van a apoyar en tosca, que decía que aparecía a menos 1 metro de profundidad. Entonces, bueno, la tosca en la parte superior se encuentra disgregada, entonces conviene excavar un poquito y meter el patín dentro de esa tosca para asegurarme un apoyo firme y que quede como confinado con el terreno. Si esto fuera roca, realmente el patín quedaría como arriostrado en ese confinamiento. Entonces, bueno, consideramos como la profundidad de cimentación a menos 1,30. Esos 30 centímetros voy a meter mi patín. Si empiezo a ver un poco los elementos superiores de estos apoyos, de estos pórticos de hormigón que estoy planteando como apoyo tanto de mi losa como de mi tribuna, tengo que empezar a ver la vinculación entre estos elementos, cómo quiero que se vinculen, si quiero que transmitan momentos entre unos y otros y cómo logro a través del diseño esta transmisión o no de momentos. Claramente la cubierta que se me plantea, una cubierta volada, una gran ménsula, va a generar un momento que será algo así. Si yo voy a lo que es mi elemento pilar y ese elemento inclinado en el cual va a venir a apoyar la tribuna, yo puedo considerar que el momento superior se va a equilibrar con la continuidad de ese pilar y a la vez con la pata inclinada donde la tribuna se va a apoyar. Entonces, estos dos momentos equilibrarían el momento superior de la cubierta. Ahora, me pueden preguntar, bueno, ¿cómo logro a través de mi diseño que esto realmente funcione así? Bueno, esto va a depender sobre todo de dos cosas, de la relación de las secciones entre los elementos y de la cantidad y de la disposición de las armaduras que estos elementos tengan. Porque dependiendo de cómo sea la sección, puede que este elemento inclinado no esté trabajando como empotrado a este otro, sino que esté trabajando como articulado y que todo el momento que me genera la gran losa superior solo se transmita a este pilar y no a la pata inclinada.
¿Y esto por qué podría ser? Bueno, si estamos hablando en lo que es de dimensión de las secciones, si yo tengo que el pilar tiene algo así como estas dimensiones y la pata inclinada una dimensión sumamente más pequeña, entonces es muy poco el momento que se va a llevar la pata inclinada y la mayoría del momento se va a transmitir y va a continuar sobre el pilar o el elemento vertical. Distinto sería si la sección tiene unas dimensiones así, donde son muy parecidas las dimensiones del elemento vertical con la pata, entonces voy a lograr el esquema que tenía anteriormente, donde el momento superior se transmite y se equilibra con tanto la pata vertical como la inclinada. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la sección algo así, donde viene el elemento vertical y continúa una sección muy similar en este sentido y muy pequeña en la otra? El esquema estructural será algo así, donde la continuidad se da entre la parte vertical y la inclinada y se lee como una articulación con esa pequeña pata fina que continúa el pilar. Y como dije en un comienzo, no es solo con la sección en que yo genero la transmisión de momentos entre un elemento y otro, sino también con la cantidad y la disposición de mis armaduras. Si yo quiero que el elemento se transmita, en este caso, que el momento, perdón, se transmita entre el elemento vertical y la pata inclinada, yo tengo que generar un empotramiento a través de mi armadura, evitando el giro y entonces absorbiendo el momento que viene de la parte superior. Por lo tanto, mi armadura tiene que realmente anclarse, en este caso la armadura de la pata inclinada, pasa hasta el extremo opuesto del pilar y se ancla. Entonces, esto sí funcionaría como un empotramiento. Distinto es si yo la pata inclinada la armo así, donde la armadura pasa hacia el extremo opuesto del pilar, pero no tiene ningún tipo de anclaje ni tampoco se cruzan las armaduras. Entonces, esto se considera como una viga apoyada en un pilar. Tan solo genera un simple apoyo, o sea, una articulación. Si empiezo a pensar cómo podría ser un posible diagrama de momentos de estos elementos, de estos pórticos de hormigón, podría ser algo similar a esto, este, donde, bueno, si veo mis dispositivos de cimentación, los considero como dos articulaciones, porque como en este caso tengo dos apoyos, ya voy a tener una estructura isoestática, lo que no me genera necesario tener un empotramiento, entonces voy a evitar la transmisión de momentos a mis patines. La gran losa, como decíamos, va a va a generar un gran momento de vuelco en este sentido, lo que trabajará como una gran ménsula, ¿no? Aquí está claramente lo que sería un diagrama de momentos de la ménsula, la cual obviamente el elemento apoyo que va a tener esa losa va a tener que transmitir el momento al elemento vertical, ¿no? Hay una transmisión de momento a ese elemento vertical para la siguiente descarga en la cimentación. Y después, bueno, hay una pequeña transmisión de momento en lo que es el apoyo con la pata inclinada, la cual el gran momento que va a tener es un momento inferior por lo que significa la descarga que esa tribuna va a tener, ¿no? Tanto la carga de su peso propio como la sobrecarga que hablábamos de 500 kilos por metro cuadrado. Aquí de nuevo un momento superior en el apoyo que se transmite a este pequeño pilarcito
donde va a terminar en la cimentación, que se hace cero por lo que decíamos anteriormente, que no transmitimos momento a ese patín, porque lo tenemos articulado, y después vamos a ver cómo es la armadura de ese patín para no transmitirle el momento. Y después acá me aparece un elemento que luego vamos a ver en la planta de cimentación, donde estos dos pilarcitos tienen que estar arriostrados, y bueno, me aparece una riostra que, como vemos en este esquema, tan solo la articulo, ¿no? No voy a empotrar esa riostra a los dos pilares, tan solo va a estar articulada porque no me interesa transmitirle momentos a esa riostra. Teniendo presente el diagrama de momentos, puedo hacerme un esquema de lo que sería la deformada de esta estructura, de estos apoyos, de estos pórticos de hormigón, para poder ver a ver de qué lado están las tracciones, y es a lo que quiero llegar, ¿no? De qué lado yo voy a tener que poner la armadura principal de esta estructura, donde tengo que poner la armadura de tracción, a la hora de armar, de diseñar y de calcular mi armadura. Entonces, bueno, como vimos en el diagrama de momentos, bueno, las tracciones en lo que es la cubierta superior van a estar, ¿no? En la parte superior por cómo deforma esa gran ménsula que significa la cubierta, y cómo ese momento de la ménsula se transmitía hacia el elemento vertical pilar, por lo cual las tracciones quedaban en la parte exterior, ¿no? Del pilar. Y bueno, la pata inclinada tenía tracciones por abajo, aparecían pequeñas tracciones en los apoyos, y el pilarcito, tracciones del lado de afuera que eran transmitidos por el apoyo. La riostra, bueno, trabaja como riostra, no está especificado, bueno, tendrá pequeñas tracciones por su peso propio, pero básicamente sería así el esquema de las deformaciones. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo estos apoyos, estos pórticos que generábamos en el largo de los 15 metros. Pero ahora vamos a ver un poco el tema de la tribuna y los estados de carga de esta tribuna. La tribuna, como dijimos, bueno, va a tener estos apoyos, y dependiendo de cómo esté cargada, va a ser las solicitaciones que va a tener y que vamos a tener que tener en cuenta a la hora del armado. Yo en estas estructuras es muy importante tener en cuenta los diferentes estados de carga para, a la hora del armado, cubrir todos los posibles estados de carga y las posibles solicitaciones. Entonces, en este tramo de tribuna, si por ejemplo en el tramo central se me carga solo el tramo central, yo la solicitación que voy a tener que tener en cuenta y que poder resolver va a ser en este caso el momento máximo de tramo. ¿Y esto por qué? Porque mi tribuna va a funcionar como un elemento continuo. Si yo no tengo ninguna carga más que el peso propio en estos dos tramos, en estos dos extremos, y toda mi sobrecarga está en el tramo medio, entonces voy a tener mi momento máximo en este tramo, ya que al no tener carga en los laterales, no me va a generar un levantamiento por la continuidad en el tramo intermedio. Entonces, esta va a ser la solicitación que voy a tener que atender en este estado de carga. En este segundo esquema, si se me cargaran los dos extremos y en el tramo medio solo tendría el peso propio,
voy a tener que tener cuidado con el momento mínimo de tramo, teniendo en cuenta que este tramo se me podría pasar con las tracciones hacia arriba, porque al estos estar cargados puede generar como tipo un efecto palanca y generar que las tracciones de este tramo pasen hacia arriba. En este siguiente esquema, si yo tengo dos tramos continuos apoyados, va a ser el momento máximo del apoyo y el cortante máximo, las solicitaciones que voy a tener que atender. Lo mismo en este. Y bueno, en este voy a tener momento mínimo de apoyo, ¿no? Porque mi carga va a estar en este tramo, entonces aquí solo voy a tener peso propio, voy a tener momento mínimo de apoyo y el cortante mínimo, y lo mismo en este otro esquema. Si yo sigo analizando la tribuna y ahora pensándola en corte, ¿cómo resolvería el escalonamiento y bueno, y el apoyo, la inclinación de esta tribuna? Si yo lo pensara como una escalera tradicional, donde tenemos un espesor de la losa y después tenemos los escalones, que en la escalera tradicional siempre conviene ya armar el encofrado de los escalones y llenar losa y escalones todo junto, o bueno, de lo contrario, dejar bigotes para los escalones y llenar la losa y a posterior los escalones, pero que sea todo como un elemento único. Vemos que trabajando en lo que es la luz de esta tribuna, que estamos hablando de 5 metros de luz y una gran sobrecarga, vamos a tener un gran peso muerto, ¿no? Si todo es de hormigón macizo. Entonces, en la búsqueda de poder alivianar este elemento, quizás pueda ser, bueno, sí, la losa de hormigón, pero los escalones no hacerlos macizos, sino generar como un encofrado perdido de espumaplas, que hay bloques de espumaplas que se pueden utilizar para esto, y luego con un llenado posterior armar de malla-luz los escalones con bigotes que dejé en espera de la losa maciza de hormigón. O podría estar hablando ya de un elemento plegado, donde ya no hablo de una losa maciza y del elemento escalón, sino que ya toda la estructura de hormigón es un elemento que sigue la forma de los escalones, que se pliega y que va buscando sus propios apoyos. ¿Qué pasa con esto? En los quiebres, estas losas plegadas buscan apoyarse, ¿no? O sea, este elemento vertical se constituye como apoyo, en este caso como un elemento viga. Si yo analizo un poquito más este elemento plegado, yo empiezo a visualizar los elementos estructurales que constituyen este plegado. Si empiezo a poner las dimensiones de la grada donde habían escalones de 80 centímetros y bueno, y la altura del escalón de 40, entonces se me va a constituir mediante el plegado el elemento viga, que quedaría de unos 20 centímetros de ancho por unos 50 de altura, considerando esta pequeña losita de 10, o sea, me queda los 40 del escalón más 10 que le pongo a este tramo que funcionaría como losita. O sea, el elemento viga estaría soportándose a sí mismo y aparte de esta losita de 60 centímetros de luz, ¿no? O sea, estas lositas son muy pequeñitas, por eso 10 centímetros estaría bien, y las vigas se soportan, como ya dijimos, a sí misma, más ese pedacito de losa.
Así que se constituirían vigas de 20 por 50, la cual va a tener armadura de piel tanto por la altura como por ser hormigón visto. Si viéramos un poco lo que sería el armado de este plegado, tendríamos la armadura de viga, donde, bueno, tendríamos las principales de las vigas por aquí, de repente podría aparecer un tercer hierro acá por ser las principales de las vigas, la armadura de piel, como ya dijimos recién, y los estribos. Y luego tenemos la losita, la que está en color celeste, la armadura de la losita, que se apoya de viga a viga. Y luego, bueno, tenemos que resolver las tracciones superiores en los apoyos. ¿Cómo podría ser? Bueno, la posibilidad de levantar la misma armadura de la losa hacia arriba, como muestro acá, o a través del estribo de la viga, continuar el estribo y cubrir los momentos superiores del apoyo a través del estribo de la viga. Otra opción podría haber sido hablar de elementos prefabricados, donde ya traer, bueno, vigas con ciertas aletas y luego apoyar pequeñas lositas entre estas dos vigas prefabricadas, las cuales estarían de alguna forma atadas a la pata inclinada del pórtico que debía dejar esperas para recibir esta estructura. Para mostrarles otro posible armado de un elemento escalonado, esto es una sala que también tenía escalones y, como pueden ver, tiene el escalonamiento, una armadura que es la verde, que viene, pega la vuelta, ¿no? Es la que, la armadura que soporta las tracciones de la losita por abajo y está anclada a través de un rulo. Aquí se ve bien que está separada la armadura verde. Y luego estas armaduras rojas que se entrecruzan de esta forma, que se ven aquí en el escalonamiento, ¿no? Es esta, luego viene esta y luego esta. Bueno, esto es otra forma de poder armar. Aquí estarían como las armaduras principales del elemento ese vertical del plegado que va a funcionar como viga, pero en vez de armarlo así como con estribos, como lo armamos en el ejemplo, bueno, un armado un poco distinto que me pareció interesante mostrárselos. Bueno, en esta estructura, como en todas, tengo que empezar a plantearme lo que sería mi planta de cimentación, que como dijimos va a ser a menos 1,30 en la tosca. Y bueno, empiezan a aparecer estos pilares que se le dio una sección aproximada de 20 por 60. Estos son los pilares donde estaría llegando el elemento vertical y estos la segunda pata donde apoya el elemento inclinado. Vemos como las bases centrales son más grandes porque están más cargadas y todo el sistema de arriostramiento entre los pilares. Sabemos que los pilares tienen que estar arriostrados en dos direcciones para evitar su desplazamiento, tanto que se junten como que se separen. Quizás estas dos riostras centrales se podrían haber evitado y se podría haber arriostrado estos 4 y estos 4, sería una posibilidad. Y bueno, ahí voy indicando un poco cada elemento en la planta de cimentación, ¿no? Las riostras, los patines, los pilares, etc. Ahora planteando lo que sería mi planta sobre planta baja, o sea, la planta a nivel de cubierta, vemos los pilares verticales llegando
y estas vigas que son parte de los pórticos, que en este caso se hacen invertidas, como vemos acá en los cortes, en los cortecitos, las nombramos las vigas, las losas correspondientes, y en este caso, que como siempre les decimos que es una de las posibles soluciones, se coloca una viga aquí en el borde superior de esa losa inclinada. No así en la parte inferior de la losa inclinada, donde acá se genera un borde libre. Entonces, a la hora del armado, voy a tener los hierros A, que los voy a doblar por mi borde libre, y los hierros B, que bueno, también aquí los doblo por el borde libre, pero los levanto por el apoyo que genera esta viga. O sea que las losas quedarían apoyadas en 3 lados, cada losita, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver estos cortes que están indicados acá. El corte AA, que voy a cortar por esta viga de borde. El corte BB, que corto por el borde libre. Y el CC, que corto por una de las vigas centrales invertidas, donde están apoyando 2 de estas lositas. Perdón, y aquí también está el armado, bueno, en el otro sentido, ¿no? Donde muestra que obviamente planteo losas continuas, ¿no? El hierro me muestra la continuidad entre una losa y otra. Bueno, y acá el hierro A, donde lo muestro bien apoyado, ¿no? Donde la armadura se apoya bien entre estas 2 vigas. Bueno, antes de mostrarles los cortes que recién indiqué, quería mostrarles este esquema donde se ve, bueno, el elemento vertical del pórtico, el elemento viga invertido, como vimos en la planta de cubierta, la viga de borde que mostraba en la planta de cubierta, la losita que queda colgada en la parte inferior entre viga y viga de los pórticos, y ver esto, ¿no? Como sabemos que todo tipo de descarga va a descargar en forma vertical, en forma gravitatoria. Pero ¿qué pasa? Como la losa es inclinada, esto lo voy a descomponer en una fuerza que queda perpendicular a lo que sería la losa y una que queda en el sentido de la losa. Esta descomposición que queda perpendicular a la losa va a ser la fuerza que le va a generar el trabajo como losa mismo, ¿no? Y esta más pequeña, que surge de esta descomposición, le va a generar a la losa un trabajo como axil, va a tener un axil en este sentido la losa, por el hecho de ser inclinada. Ahora a continuación vamos a ver cómo resolvemos este axil. Bueno, ahora sí, viendo los cortes que les indicaba en la planta de cubierta, podemos ver, bueno, la viga de borde con sus estribos, su armadura principal inferior y la armadura de la losa que viene y se apoya, si es posible, encima de la armadura principal de la viga y bueno, también levanta para cubrir el momento del apoyo. Si pasamos a ver lo que es el corte BB, en él se muestra el borde libre que indicamos en la losa, donde la armadura venía y doblaba hacia la parte superior por el tema del borde libre, y muestro esta armadura particular que es la armadura para trabajo
por el axil, por esa fuerza axil que veíamos en la descomposición de fuerzas. ¿Qué pasa? Al tener un axil en ese sentido, la losa estaría pasando a tener un trabajo como viga. Entonces se pone estas armaduras para ese trabajo como viga en ese sentido, para absorber ese pequeño axil. Y después, en el corte CC, que indicábamos la viga invertida, donde apoyaban las dos lositas, acá está armada solo una losa para que no se entremezclen tanto las armaduras. Bueno, vemos cómo viene el hierro A y se apoya en el extremo opuesto de esta viga invertida, y después están los hierros B que pasan y se anclan en la otra losa, generando esa continuidad entre losa y losa. Está bueno considerar, bueno, de que esta losa y las vigas, de llenarlas todas juntas. Y bueno, por acá vamos a ver cómo empiezo a armar toda esa costilla, ¿no? Todo ese pórtico de hormigón que generé en forma rítmica para apoyar tanto la losa como la tribuna. Vemos, bueno, aquí debería aparecer como la losita, no la dibujé para que no entrever y poder ver bien las armaduras de las costillas, pero en el caso de ustedes, para que esto esté realmente completo, aquí abajo debería aparecer la losita, y también debería aparecer la viga esa de borde que vimos recién en los pequeños cortes. Bueno, aquí en violeta indicamos la armadura principal, o sea, la armadura de tracción, ¿no? Que ahora vamos a ver en una plantita, que no es una, sino unas cuantas, no va a ser la armadura principal. Luego en verde está indicada la armadura de piel. Pueden ser, según la sección, una o dos. Aquí podría haber sido dos también. Acá en el pilar sí le pusimos dos. Luego la armadura de compresión sería la celeste, que solo aquí viene y cruza, ¿no? Acá la armadura de tracción continúa. Es todo continuo por aquella transmisión de momento que veíamos en el diagrama. Y después los estribos en rojo. Es importante que los estribos sean perpendicular a la sección, ¿no? Se ven que son perpendiculares tanto aquí en esta viga de sección que es inclinada, y también en los pilares. Ven cómo también son perpendiculares a la sección. ¿Qué pasa aquí en la esquina? Bueno, el primer estribo que trazo es este estribo, que lo que hago es unir un vértice con otro. Y después voy girando los estribos, ¿no? Los voy girando hasta llegar a la posición perpendicular que recién hablábamos. Y luego sigo todos los estribos perpendiculares. Si vemos lo que es la plantita del pilar, ven como las armaduras traccionadas van a ser unas cuantas. Bueno, estarían las armaduras de piel y las otras. Estas armaduras de tracción, como veíamos en el diagrama de momentos, el momento mayor de la ménsula es aquí, ¿no? Y se hace 0 en la punta. Entonces, podría ser un recurso, tomado o no, que esta armadura de tracción no sería necesario que todas llegaran a la punta. Entonces, quizás las dos intermedias las podríamos utilizar para generar como estribos y resistir el cortante, ¿no? O sea, doblarlas antes, me ahorro algún estribo y con ellas resisto el cortante.
es por el hecho de considerando lo que es el diagrama de momento, ¿no? De esta ménsula, que es en este sentido. Si continúo hacia abajo, bueno, tengo lo mismo, la armadura principal de tracción, como habíamos visto, las tracciones estaban del lado afuera, las verdes de piel y la celeste de compresión. Ahora, llegando acá al nudo donde está la pata inclinada, nosotros queríamos que el elemento vertical le transmita, o sea, generar un empotramiento con la pata inclinada, por lo tanto, como habíamos visto, generó este tipo de armado, ¿no? Donde la armadura viene, pasa hacia el extremo opuesto y se ancla. No así las de piel que solo quedan ahí, pero bueno, de esta forma generó el empotramiento que quería. Aquí yo tenía tracciones arriba del apoyo y luego tenía las tracciones abajo de la tribuna, ¿no? Por lo cual tengo esta armadura en color violeta abajo y en los apoyos vuelvo a tener la armadura violeta. Nuevamente los estribos perpendiculares a la sección. Cuando yo vengo con un elemento que se está apoyando, bueno, en este caso empotrando, en otro, los estribos que voy a interrumpir son del elemento que se apoya, o sea, los estribos del elemento pilar los continúo, solo interrumpo los elementos de esta especie de viga inclinada que se apoya, eso sí los interrumpo, porque obviamente no puedo seguir los dos porque sería un entrecruzamiento imposible. Entonces interrumpo los estribos del elemento que se apoya. Si continúo acá y veo, bueno, esta patita que se generaba vertical y que terminaba en el patín, bueno, como decíamos, teníamos tracciones arriba aquí en el apoyo que se continuaban del lado exterior en este pilarcito. Y acá veo como la armadura principal que está resolviendo las tracciones del lado de abajo de esta viga que resuelve la descarga de la tribuna, va a venir y va a ir hasta la cara opuesta de este pilarcito y se va a anclar, ¿no? Y bueno, y lo mismo se van a anclar las armaduras que resuelven los momentos de aquí del apoyo. Las armaduras de piel solo quiebran y siguen. Y después si vemos el tema de la riostra la voy a poner 10 centímetros por debajo de lo que es mi nivel de piso, le voy a dar una altura de 40, o sea, una altura menor a las secciones que estoy manejando. Yo estaba manejando secciones de aproximadamente 60, 80 para lo que es esta estructura. Y como habíamos planteado en el esquema, la riostra no queríamos que se transmitieran momentos a la riostra. Entonces la riostra viene y tan solo se apoya, son estos hierros celestes que se meten en este pilarcito, pero tan solo están apoyados, no se cruzan porque no quiero transmitirle momentos. Y en cuanto a lo que es el patín, que también se consideraba como una articulación por el hecho de tener dos patines, no tengo por qué generar un elemento de apoyo empotrado, ¿no? Porque decíamos que era ya una estructura isostática al tener dos apoyos, entonces son dos articulaciones a nivel de mi esquema estructural, por lo cual no voy a cruzar las patas que vienen del pilar superior, solo las apoyo. Bueno, genero toda la parrilla del patín y me meto con los estribos del pilar. Aquí tengo el nivel de fundación a menos 1,30 y bueno, y aquí la continuación de ese pilar vertical que también termina en un patín articulado
nuevamente el apoyo de la riostra en este extremo, que solo apoya también en el pilar. Lo que sí puedo generar en cuanto a nivel de la riostra, si yo la viera en planta, yo podría hacer que estas armaduras abracen al pilar, pero en horizontal, en planta. ¿Para qué es eso? Para que si mis pilares me hicieran mucha fuerza tendiéndose a abrir, al tener la armadura que abraza al pilar, ¿no? Queda como mucho más seguro ese atensoramiento. Entonces, bueno, es una posibilidad de armarlo así. Bueno, hasta acá llegamos con esta clase. Cualquier duda, bueno, después la podemos ver en el práctico, bueno, o a la hora de que se les presenten con los ejercicios que ustedes van a resolver. Bueno, gracias.